Muy buenos días, amada Iglesia Vida para Naciones. Querido amigo y oyente que me escucha en esta hora, vengo con una palabra de parte de Dios para tu vida, para que esta palabra edifique, levante, ayude, como me ha ayudado a mí. Y quiero que vayamos a San Lucas capítulo 17, verso 11, que habla de los 10 leprosos. Y Dios hoy me dio algo poderoso con esta palabra. Y el título de esta enseñanza es La increíble misericordia de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Porque ese es Dios. Dice así: aconteció que yendo él a Jerusalén pasaba por medio de entre Samaria y Galilea. Y entrando en una cierta aldea, le vinieron al encuentro, escúcheme muy bien, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando se vio de que estaba sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Mira ese Dios misericordioso lo que hace. Lo interesante del caso es lo que Jesús les dice a estos 10 leprosos. Mira lo que dice en el verso 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Fíjate que Jesús ora por ellos. Jesús no les pone algo sobre su piel. Jesús no los toca, como en el caso del leproso de Lucas del capítulo 5. No, hermanos. Cuán impresionante es esto. Dios trabaja de maneras diversas con las personas. Su fin es el mismo, pero sus métodos son distintos. Nadie tiene derecho a cuestionar y demandar a Dios que haga siempre las mismas cosas para todo el mundo. Jesús es soberano y Él hace su voluntad sobre nosotros de manera que Él vea conveniente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto de esa manera? Por varias razones. Una de ellas es para que ellos pongan su fe no en los medios, sino en el autor de la salvación o la sanidad, para que pongan su fe en Jesús. Segunda, para probar su fe. Fíjate que Jesús le dice que obedezcan a sus palabras. Mira lo que dice ahí: id y mostraos a los sacerdotes. Les pide obediencia de que ellos sean sanados. ¿Por qué? Para probar su fe. Obediencia a las palabras de Jesús era una prueba de caminar por fe, no por vista. Necesitaban ellos ver para poder obedecer. No. Necesitaban ellos estar sanados primero para luego obedecer. No. Dios pide de nosotros absoluta confianza a sus palabras, aún antes de que Él, escúchame muy bien, aún antes de que Él nos dé lo que le pedimos. Y nos dice Lucas que ellos obedecieron, ellos creyeron a las palabras de Jesús, ellos tuvieron fe en que si Jesús lo ordenaba así, eso era lo que ellos debían hacer. Y mira lo que nos dice Lucas 14. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron ¿qué?
fueron limpiados, fueron sanados. Porque ese es Dios. Porque ese es nuestro Padre. Porque ese es nuestro Redentor y nuestro ayudador. Porque ese es nuestro todo. Fe y obediencia precedieron al milagro. Cuán distinto es a lo que muchas veces nosotros esperamos. Señor, cuando hagas el milagro, entonces yo serviré. Pero Dios nos llama a confiar plenamente en Él, aún antes de que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Nuestra guía de obediencia no es lo que Dios hará, sino obedecer lo que Él ya ha revelado de su palabra para cada uno de nosotros. Porque ese es nuestro Dios. Cuán grande e increíble la misericordia de nuestro Dios. Ellos clamaron por misericordia. Y eso es lo que Dios, por gracia, le da. Es una misericordia gratuita. Si no fuera gratuita, no sería misericordia. Y su misericordia alcanza la magnitud de su enfermedad. Así como la misericordia de Dios alcanza y sobrepasa la magnitud de nuestro pecado. Nos dice en Lucas que tan pronto fueron sanados, uno de ellos regresó a Jesús y le adoró. Solo uno de ellos demostró poseer fe salvadora. Eso es lo inmerecido de la gracia. ¿Qué movió a este leproso a regresar a Jesús? Lucas nos lo dice en el 15. Escúchame muy bien lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos vio que había sido sanado. ¿Significa que los otros eran ciegos? ¿Eran ciegos? Sí, pero no de los ojos. Ellos también vieron que habían sido sanados, pero solo este extranjero realmente vio. Este ver no es algo solo de la vista, sino del corazón. Él vio la misericordia tan grande que Dios había hecho con él y regresó a adorar a Dios. Él demostró que poseía fe salvadora y los otros no. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que él hizo. La fe salvadora se manifiesta con un corazón que adora a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este leproso, al ver la increíble misericordia de Dios que había tenido con él, no podía sino adorar a Dios. Y eso es lo que Dios nos manda, que todo momentico lo adoremos. Y lo glorificó a gran voz. Todos aquellos que Dios salva se convierten en unos verdaderos adoradores de Dios. Porque por eso Jesús lo dice, no hubo quien volviese, sino tan solo este extranjero. Jesús nos dice que el Padre viene a buscar verdaderos adoradores. Y eso lo dice en San Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto es lo tremendo de esto, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos como este leproso que fue sanado y que en él hubo gratitud para con Jesús. No sé Dios de qué te ha librado. No sé Dios de qué te ha sanado. No sé cómo tendría la vida o cómo la tienes hoy. Hoy Dios quiere sanar tu vida, quiere levantarte, quiere darte esperanza, quiere darte salvación, quiere darnos vida eterna. Querido amigo que me escuchas, es momento de hacer en ese alto en el camino y decirle a Jesús que
que no tengo palabras de agradecimiento, y que lo adoremos en espíritu y en verdad, y que lo adoremos con nuestra vida, con nuestro testimonio, y que lo adoremos en todo tiempo, y que le glorifiquemos. Aunque hayan muchos malagradecidos que Dios los bendice y no vuelven a la iglesia, pero que tú y yo seamos como ese samaritano, como ese extranjero que se devolvió a darle gloria a Dios. No nos quejemos más, agradezcamos a Dios por todo lo que nos da. Les amo en el Señor y que tengan un excelente día.